Muy buenos días, este es tu amigo Sisol, directamente en vivo desde Lima Este. Tenemos la mejor información de salud para ti, que nos escuchas en los 97.7 de la FM Radio Canto Grande. Hoy 22 de marzo nos reencontramos como todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en una nueva edición más de Tu Amigo Sisol. El tema que trataremos hoy es signos y síntomas de la tuberculosis. Pero antes, vamos con una nueva secuencia de Tu Amigo Sisol, Cuidando tu Salud, a cargo de la doctora Sarela Solís, presidenta de Sisol. Adelante, doctora, muy buenos días. Un saludo para todos sus radioyentes, y en el día de hoy efectivamente quisiera compartir con usted y con todos sus radioyentes una excelente noticia. El día viernes 28 vamos a inaugurar nuestro Sisol Lince, que queda en Canevar, en el distrito de Lince, y en donde ponemos a disposición de todos nuestros pacientes diversas especialidades para la atención de su salud. Este acto contará con la presencia de la señora alcaldesa y otras autoridades que tienen que ver con los temas sanitarios de nuestro país, así que están todos cordialmente invitados. Quisiera también resaltar que en este espacio no solamente vamos a inaugurar los servicios médicos, sino que vamos a poner operativo la historia clínica electrónica. Si bien es cierto, anteriormente esta ha sido una debilidad de Sisol, hoy en día ya estamos iniciando en nuestros hospitales, y este será el primero, la historia clínica electrónica, que será la historia que concuerde el número de la historia con el DNI. Sabemos que el DNI de todos nosotros es un número muy particular y es exclusivo para cada persona. De modo tal que, además, todos nuestros hospitales estarán interconectados, así que si un paciente que se hace ver, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, quiere hacerse luego ver en Comas, o en Camaná, o en Surquillo, va a poder perfectamente acceder el médico a todos los antecedentes de este paciente. Creo que esta es una excelente noticia. Además, vamos a inaugurar la farmacia con las buenas prácticas de almacenamiento y con medicamentos genéricos de alta calidad. No hay que tener temor, hay que consumir estos productos que son recetados por nuestros profesionales, y obviamente en este hospital también vamos a atenderlos a todos con oportunidad, con efectividad, con calidez y con calidad. De modo tal que ya están ustedes notificados, y permítame para concluir hacer un llamado a todos los oyentes que tengan que hacerse sus controles médicos. No hay que descuidar la salud, esto nos da calidad de vida y permite tener una vida más placentera en unión de toda la familia. Todos requerimos un control de nuestra salud, y también quisiera aprovechar para comentarles que en el Parque del Migrante, en el ex mercado mayorista, en esta área que se va a convertir en un pulmón verde para la ciudad, vamos a tener un centro de excelencia para la tuberculosis y también un preventorio de cáncer. Creo que es muy importante poner a disposición de todas las personas la posibilidad de poder hacerse este descarte de esta terrible enfermedad que puede combatirse, que debe combatirse, y que como sociedad debemos de prevenir muertes inútiles, dolor en las familias y pesar en toda la sociedad. De modo tal que son los planes que se vienen a futuro. Le deseo a usted, Rocío, y a toda su audiencia un lindo fin de semana. Muchas gracias. Y estamos nosotros con este tema, conozca los signos y los síntomas de la tuberculosis. Como saben, la tuberculosis es originada por el bacilo de Koch. No es solo una enfermedad infecto-contagiosa, sino tiene una carga eminentemente social y multicausal.
según un estudio realizado por la Universidad de Barcelona el 2010, que entrevistó a 400 transportistas, más del 75% estaba infectado con el bacilo de la tuberculosis, lo que significa que 3 de cada 4 choferes y cobradores de combi han estado expuestos a la infección. El Ministerio de Salud manifiesta que solo el 10% de los infectados llegan a desarrollar la enfermedad si no se alimentan adecuadamente, están en constante estrés y toman medicamentos que debilitan las defensas. Puede que hagan la enfermedad. Es decir, lo más preocupante es 3 de cada 4 choferes y cobradores de combi pueden estar infectados de la temible TBC. Como ya dijimos, es una enfermedad con alto índice de mortalidad en el mundo. Se estima que más de 2 millones de personas podrían contraer esta enfermedad el 2015. Y para que todos estén informados de los tipos, modos de transmisión y tratamientos que existen respecto a esta enfermedad, hoy tocaremos estos signos y síntomas de la tuberculosis. Estamos en vivo con la doctora Ingrid Márquez, ella es médico general del Centro Médico Juan Pablo II de Sisol. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos y para tratar este tema, ¿no? Signos y síntomas de la tuberculosis. A ver, buenos días con todos, buenos días y de todas maneras para agradecer la invitación, es mi primera vez, es mi primera vez para hablar en una radio. Bueno, le vamos a tocar el tema de lo que es la tuberculosis, primero definiendo, ¿no? ¿De qué se trata esta enfermedad? Esta enfermedad es causada por un micobacterium llamado tuberculosis. Esta enfermedad ataca sobre todo la parte más primordial en la gente, o sea, es el pulmón, lo que todos conocemos, pero en realidad también puede afectar piel, huesos, riñón y otros órganos del cuerpo. ¿Ya? ¿Hace metástasis No. Cuando hablamos de metástasis es que salta, refiriéndonos a lo que es, por ejemplo, un cáncer. No, esto no. Simplemente el tipo de contagio, el mecanismo del contagio es así. Nosotros podemos adquirir esta bacteria más que todo por las gotitas de Flügger. O sea, son las gotitas que nosotros eliminamos en la saliva, ¿no? Al toser o al hablar, al conversar simplemente. Entonces, la mayor adquisición que se puede dar es en lugares de alto hacinamiento, microbuses, combis, salones, sobre todo hospitales, ¿no? Hospitales, centros de salud, lugares donde hay hacinamiento, centros comerciales, podemos adquirir esta bacteria. La bacteria ingresa a través de la vía respiratoria. Estamos hablando de la tuberculosis pulmonar. Ingresa a través de la vía respiratoria, coge la parte de lo que es el pulmón, bronquios y ahí se queda. O sea, ahí infecta. Vamos a hablarlo de manera sencilla para que nos puedan entender, ¿no? Porque también podemos hablar de otros tipos de términos médicos. Entonces, la bacteria infecta el pulmón y empieza con el tiempo a ocasionar la serie de síntomas que nosotros conocemos, pues, ¿no? Ahora, paciente que tiene más de 15 días de tos, de todas maneras nosotros en el centro hacemos un screening, un cribado, hacemos que esta persona se haga un examen de esputo para detectar la bacteria en la saliva. Pero para que se desarrolle la tuberculosis en el ser humano tiene que tener algunas condiciones. Hay condiciones. ¿Qué condiciones? La condición es que la persona esté inmunodeprimida, ¿ya? O sea, con las defensas bajas. Por ejemplo, pacientes drogadictos, pacientes alcohólicos, pacientes con VIH, pacientes con cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad. Pero también hay personas con muy buen estado nutrido que pueden adquirir esta enfermedad, pero que llega en un momento que por algún estado de depresión también tiene que intervenir bastante esto, baja la inmunidad y en ese momento aflora la enfermedad. Mala alimentación. Mala alimentación, claro, también. Y cuando los síntomas son
tos. Pero usted habló también de otros tipos de tuberculosis, por ejemplo, la que ataca los huesos, la que ataca el cerebro. ¿Esa cómo se adquiere? Ya, mire, nosotros, o sea, el Mycobacterium también ingresa por la vía respiratoria, pero la bacteria coge la vía sanguínea. Entonces, como la sangre se distribuye a nivel de todo el cuerpo, basta que la bacteria anide donde quiera quedarse. Como coge todo el torrente sanguíneo, puede coger parte de lo que es el riñón, puede por un vaso capilar y quedarse en la piel, por un vaso también capilar, una vena, una arteria, quedarse en el hueso, en cualquier parte, pero coge la vía sanguínea, la bacteria. ¿Y eso da síntomas? También da síntomas. Por ejemplo, hemos tenido hace una semana en el centro un paciente con tuberculosis ganglionar, que de verdad pocas veces se ve, ¿no? Que el paciente llega con los ganglios inflamados sin ningún síntoma de nada, solamente fiebre y con los ganglios inflamados. ¿Cómo lo adquirió? Vía sanguínea. O sea, adquirió la tuberculosis por la vía aérea, la bacteria no se quedó en el pulmón, sino cogió vía sanguínea y se quedó en los ganglios. Así es el mecanismo, o sea, vía sanguínea en cualquier parte del cuerpo. O sea, si te da la tuberculosis en la piel, en los ganglios, en el cerebro, en los huesos, eso sí, no necesariamente tienes que toser, no da síntomas. No da síntomas. El único que da tos es la tuberculosis pulmonar, nada más. Ahora, ojo, hay que tener cuidado porque estamos teniendo pacientes que no son tosedores, simplemente baja de peso, sudoración excesiva por las noches, nada más, y fiebres esporádicas, ¿no? Hice fiebre hace 2 días, volví a hacer fiebre hace 3 días, nada más, pero no presentan ya tos, o sea, esos son, ¿cómo le digo? La fisiopatología y la sintomatología como que se está modificando, y eso estamos viendo en todos tipos de bacterias, ¿ah? La enfermedad es altamente contagiosa. En realidad, nosotros ¿qué hacemos cuando detectamos a un paciente con tuberculosis? Lo primero que hacemos es los contactos, ¿no? Que es principalmente la familia. Entonces, ustedes, los familiares, también tienen que acudir a un centro de salud para hacerse un descarte de tuberculosis, hacerse su beca. Ahora, en cuanto a tu hermana, mira, de todas maneras, si ya le salió positivo, ella tiene que recibir los medicamentos para la tuberculosis. No hay por qué hacer alguna objeción en cuanto al económico, porque sabemos que este programa de tuberculosis es gratuito en cualquier centro médico, en cualquier hospital. Hay un programa de TBC que atiende a los pacientes gratuitamente. Ahora, se recibe básicamente 5 tipos de medicamentos, ¿no? La rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Nosotros vamos, según el examen que le han hecho a tu hermana, dan trazas de positivos, ¿no? 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces. Nosotros entendemos como eso, como la carga bacteriana. Ahora, entonces, según a eso, nosotros damos el tratamiento. Así que no te preocupes. También hay canasta de víveres que también se están dando a las personas que tienen tuberculosis. Exacto, ¿no? Porque la alimentación es lo básico. ¿Por qué? Porque estos tipos de medicamentos son hepatotóxicos. ¿Qué quiere decir eso? Que propician una serie de efectos secundarios en la persona, como vómitos, ¿no? Malestar, baja de peso, más aún baja de peso, y es por eso que el Estado también da ciertos tipos de alimentos y canastas familiares a este tipo de personas. Entonces no te preocupes, lo importante que les quiero decir a toda la gente es que la tuberculosis es una enfermedad totalmente curable, totalmente curable. Si ustedes ven o saben que hay gente que muere de tuberculosis, es gente que simplemente no ha hecho el tratamiento. Quiso morirse. No ha hecho el tratamiento o no cumplen, ¿no? Se les entiende que, como les digo, que tomar, es una quimioterapia en realidad, son una serie de pastillas que tienes que tomar, pero si te quieres sanar, o sea, en menos de 6 meses o 1 año, según el tipo de bacterias que tengas, ¿no? La cantidad de bacterias, según el tipo de programa que te pongan, te vas a sanar, ¿no? Entonces, no hay ninguna objeción, no te preocupes, ella puede seguir tratamiento y sanarse. El hacinamiento en las viviendas, en los cuartos,
¿no? Claro. Que duermen más de 1 o 3 personas 3. o 4 personas en una sola cama. Ujú, sí. Todo eso hablamos de la situación económica, pues, ¿no? Porque ¿No? obviamente si una persona de otro nivel socioeconómico, bueno, cada quien tiene sus habitaciones y no hay ningún problema en cuanto a eso. También el bajo nivel educativo, también el falta de, Falta de conocimiento. falta de conocimiento te puede correr riesgo de enfermarte. Sí, porque hay gente, nosotros vemos de una manera sorprendente que a pesar que se hacen campañas de salud, vemos que hay mucha gente que no sabe de qué se trata esta enfermedad, ¿no? Ahora, entonces tiene que ver bastante la parte cultural, la parte de conocimientos. También influye el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida, como usted comentó, la diabetes, la desnutrición, el tabaquismo, las prisiones, las cárceles están llenas de gente tuberculosa. Sí. Y aquellas personas que asisten a visitar a sus internos, pues pueden estar contagiadas de TBC. Claro, corren el riesgo de contagiarse, ¿no? Básicamente por el hacinamiento que tenemos en los penales, sobre todo Albergues eso. también, auspicios. Albergues de niños, colegios, es por eso que ahora se les está pidiendo para matricularse los niños, hacerse un examen médico Y donde eso se está les muy bien. descarta tuberculosis. Y eso está muy bien, también en las Muy bien. universidades. La tuberculosis también ataca a muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes universitarios en San Marcos, Villarreal, pero no solamente en esas universidades públicas, también hay en universidades privadas. Se está presentando Se tuberculosis. está presentando, ¿no? sobre todo, y también nosotros el personal médico, o sea, Claro. apartando la parte económica, ¿no? Del nivel socioeconómico bajo, por ejemplo, nosotros que estamos en un nivel socioeconómico medio, también tenemos el riesgo de contagiarnos de esta enfermedad, pero ¿por qué? Porque tenemos contacto directo con el paciente, ¿no? En el caso de nosotros deberíamos de tener las medidas de bioseguridad adecuadas, que son nuestra mascarilla y nuestro mandil y un ambiente ventilado y adecuado. El personal médico o de Enfermeras, salud, técnicos, enfermeros, doctores. técnicos, cualquier tipo de personal que trabaje en un centro de salud o un hospital que se contagie de tuberculosis es porque nosotros mismos no tomamos las medidas de bioseguridad adecuadas. Tenemos una llamada, doctora. Aló, muy buenos días. Buenos días. Por favor, quiero una pregunta con la doctora. Si me Sí, la adelante. Sí, le La doctora escuchamos. le está escuchando. Doctora, muy buen día. Mire, yo he tenido tuberculosis ya hace 6 años. Ya he cumplido mi programa de 6 meses. He completado fielmente las recomendaciones, la alimentación también. Pero ahora tengo el temor de que soy muy alérgica. Y aparte, la pregunta tal vez sea muy negativa, pero ¿puedo volver a fumar, doctora? A ver, te he escuchado un poco bajito. Me dices que ya estás en el programa de la tuberculosis. ¿Ya cumpliste el tratamiento? ¿Ya terminaste? Ya cortó, doctora. Ah, ya. Bueno, Tiene que cumplir el tratamiento. bueno, lo que te trato de decir es que yo quisiera saber si ya terminaste el tratamiento. Si ya lo terminaste, no te preocupes. Tienes que sacarte un nuevo examen de BK donde tiene que salir negativo. Eso quiere decir que ya te curaste, ¿ya? O sea, y no tienes que volver a tomar. Solamente la profilaxis la toman los pacientes que nuevamente tienen contacto directo con otra persona con tuberculosis. O sea, no tienes que estar tomando constantemente estos medicamentos de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque son hepatotóxicos. Solo si estuvieras en alto riesgo. Por ejemplo, un familiar más que tuviera tuberculosis, tuviste contacto directo, ahí sí te tienes que descartar. Pero sí te recomiendo que, como has tenido esta enfermedad, por lo menos una vez al año, hacerte tu descarte de tuberculosis y tu radiografía de pulmón. Y quiero que me profundice este tema de los síntomas. Me ha llamado mucho la atención de las fiebres. ¿Cómo se presenta la fiebre, doctora? ¿Y hasta cuántos grados puede llegar esa fiebre, ¿no? Que me puede advertir que estoy con tuberculosis. Como estábamos hablando, o sea, no definitivamente es paciente tosedor, tuberculosis. Como comentábamos hace un rato, definitivamente hay pacientes que hacen solamente fiebre. Ahora, esta fiebre es de característica intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Que se presenta entre días y sobre todo por las noches. Es una fiebre aproximadamente de 38.5, 39 grados, no más. ¿Escalofríos?
obviamente la fiebre siempre se acompaña de escalofríos y también la sudoración. Sudoración. Ahora, no todo paciente adelgazado probablemente tenga tuberculosis. Hemos tenido casos de pacientes no tosedores y pacientes eutróficamente normales, o sea, llenitos, gorditos, que han tenido tuberculosis. No necesariamente es una baja de peso excesiva. Tenemos una llamada, doctora. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días, Rocío. Doctora, una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo una prima, entonces mi prima es enfermera y bueno, no hace más o menos una semana ella tenía un problema. Es enfermera con los pacientes de TBC. Entonces, bueno, fue al médico todo y le dijeron que tenía TBC, pero eso fue hace mucho tiempo. Entonces, ahora le ha repercutido bastante en el cuerpo y le ha hecho un cambio severo de hormonas. Y bueno, y esto ha hecho que justo la semana pasada ya le van a extirpar el seno. Entonces, lo que yo digo, pues no, también los enfermeros están muy propensos, ¿no? A que les den la TBC. Entonces, yo creo que eso es más que una pregunta, es un testimonio, ¿no? Y qué es lo que se puede hacer en este caso, porque si bien es cierto, a mi prima atiende todo, pero a ella también le dio, pues, ¿no? Claro. Gracias por tu consulta. Claro, definitivamente, como estábamos hablando, los principales de riesgo somos el personal de salud. Probablemente tu prima no tuvo las medidas de bioseguridad adecuadas y es por eso que tuvo el diagnóstico de tuberculosis. Entonces, definitivamente yo, que soy médico, o cualquier especialista y cualquiera que trabaje en algún centro de salud u hospitales, estamos en ese riesgo de adquirir esta enfermedad, ¿no? Lo importante es que tu familiar haya recibido tratamiento y se haya curado de esta enfermedad. También los que tienen cáncer también pueden hacer tuberculosis, los que tienen diabetes también pueden hacer tuberculosis. Sí, definitivamente los pacientes inmunodeprimidos o con las defensas bajas tienen más alta de probabilidad de adquirir esta bacteria que una persona que está con las defensas normales, ¿no? En el tema de la piel, doctora, cuando hay tuberculosis en la piel, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta con unas pequeñas úlceras que no sanan por nada. Van, digamos, a una consulta término medio y les dan antibióticos y a pesar que siguen con el tratamiento antibiótico no hay cura. Entonces ya empezamos a hacer un estudio más profundizado, biopsiar esa pequeña partecita de la úlcera y buscar la bacteria en esa zona. ¿Qué significa inmunodeprimido? Inmunodeprimido quiere decir aquella persona que tiene la inmunidad baja. Pero ¿qué es la inmunidad? Me dicen, ¿no? Es un mecanismo de defensa que tenemos todas las personas para defendernos de todo tipo de bacterias, virus, de todo tipo de enfermedades. Es la manera de nosotros, de nuestro cuerpo, enfrentar y hacer que la persona no haga la enfermedad. Los que tienen la inmunidad alta, ¿no? Y los que tienen la inmunidad baja, de todas maneras, sí o sí siempre hacen la enfermedad. ¿Qué exámenes se hacen para saber si tengo tuberculosis? Lo principal, sobre todo los pulmones, ¿no? La que mayor incidencia tiene es la tuberculosis pulmonar, es por eso que el programa es gratuito. Todos pueden acudir a cualquier centro y se hace el examen de esputo, lo que nosotros llamamos beca en esputo, ¿no? O sea, buscamos el bacilo en el esputo. Pueden ir dejando sus muestras. Básicamente son 3 muestras seriadas que se hacen. 3 muestras diarias. 3 muestras, una por día. Una por día. Una por día. ¿Y en qué condiciones tengo que ir? ¿Tengo que ir en ayunas, sin lavarme los dientes? ¿Cómo tengo que ir? ¿Cómo tiene que estar el paciente? No hay ninguna condición. No tiene que ir en ayunas. No tiene que ir en ayunas, No nada. Simplemente es que nosotros dejemos nuestro esputo en un envase adecuado, nada más. Es lo único que tenemos que hacer. El tratamiento, como les dije, es un tratamiento gratuito. Todos pueden tener acceso a este tratamiento. Básicamente está basada en la rifampicina, isoniazida,
piracinamida, etambutol. Como les dije, son varios medicamentos, por eso se le llama quimioterapia, ¿no? Porque tienes que ingerir el medicamento in situ estando en el centro. Ojo, no se les da el medicamento para que se los lleve, porque hemos tenido pacientes que vienen, recogen el medicamento y se van y no lo toman. ¿Por qué? Porque dicen que me empieza a arder el estómago, que me provoca náuseas. Náuseas, mareos, depresión. Entonces, lo que hacemos es el personal de enfermería, que es el encargado de tratar a los pacientes, de que vea que el paciente ahí en el centro ingiera todos los medicamentos y de ahí que se retire. Y todos los días tiene que ir al centro de salud, entonces. Todos los días. Todos los días Todos para los que días. siga el tratamiento. Para que siga el tratamiento. Si no viene, también se le llamará. Se le hace una se va a la búsqueda. casa. Por eso los pacientes dejan su dirección, su número telefónico, todo, y también se les hace visitas domiciliarias. Los pacientes que no van por A o B motivo, cualquier motivo que hayan tenido, se les va y se les busca y se les dice, tiene que tomar sus medicamentos, se les lleva, se les hace tomar el medicamento y el personal se retira. ¿Cómo tratar a un tuberculoso en casa? ¿Cómo tenemos que tratarlo? ¿Qué apoyo emocional le tenemos que dar? ¿O cómo tratarlo? ¿Cómo debemos tener sus cubiertos, sus platos, aislarlo? ¿No puede salir de casa? ¿Cómo ese tratamiento, doctor, en casa? A ver, cuando tenemos un paciente... Y en el trabajo también. Cuando tenemos un paciente con tuberculosis, a los 2 o 3 meses del tratamiento ya iniciado de la quimioterapia, ya no es bacilífero. ¿Qué significa eso? Que ya no es contagioso, o sea que te va a hablar directamente y no te va a contagiar. Por lo tanto, eso quiere decir que no podemos discriminar. O sea, si el paciente ya hizo 2 o 3 meses de tratamiento, se le puede tratar de una manera normal en el hogar, ¿no? Pero antes de ese tiempo, de los 2 o 3 meses, sí se tiene que tener aislado. Nosotros en los hospitales tenemos a los pacientes aislados, con mascarillas, ¿no? Y también y el personal en contacto también protegerse, con mascarillas sobre todo. ¿Cuántos meses? 3 meses. 3 meses. Protegido, aislado, no puede salir. No puede salir. ¿No? Sus platos tienen que ser individuales, la habitación tiene que ser ventilada, las ventanas siempre abiertas y dormir solo, no tiene que dormir con familiares, el contacto con esposo, con los niños, no puede tener contacto con los menores. No, si definitivamente hijos, no. ¿no? Sí, obviamente es Hay básico, algunos que abandonan ¿no? el tratamiento y cuando regresan Sí. es más fuerte la enfermedad. Eso es el peligro que tenemos ahorita, de gran cantidad de pacientes que abandonan el tratamiento por los efectos que esto pueda propiciar el medicamento o simplemente porque no tienen el apoyo familiar. Abandonan el tratamiento y van a regresar ya con una entidad que se llama la tuberculosis multidrogoresistente. ¿Por qué? Porque ya esas bacterias se hicieron resistentes al tratamiento anterior que tuvieron. Ahora, ¿qué va a pasar? Si él se quiere ingresar nuevamente al programa, se va a dar más medicamentos. Ahí se va a tener que agregar más la dosis, más días de tratamiento. Normalmente hablamos de 1 año ya, de 1 año de tratamiento con estos medicamentos. Y también se le agrega otros tipos de antibióticos para tratar de matar la bacteria. Entonces, lo que nosotros recomendamos y siempre le decimos, la tuberculosis es una enfermedad curable. Y lo que tenemos, el consejo que le damos nosotros a las personas de salud es que tienen que terminar su tratamiento, que es de 3 a 6 meses. Sí, lamentablemente la persona que ha tenido tuberculosis queda con unas secuelas que se llama fibrosis pulmonar a la larga, o queda una cicatrización en el pulmón. Queda, como hubo una caverna, una herida, queda una cicatriz. Entonces ya no es un pulmón sanito normal, es un pulmón con cicatriz y por lo tanto cabe la probabilidad de que se pueda contagiar. Cabe, pero si la persona se alimenta bien y se cuida, no, definitivamente no. Doctora Ingrid Márquez, para que se despida con los últimos consejos para la población de Lima Norte, de Lima Este. Bueno, el consejo que le damos a toda la población es, siendo yo trabajadora de salud, les pido por favor de que todos acudan a un centro de salud a hacerse su descarte de tuberculosis. Es gratuito y aquel que salga positivo siga su tratamiento y lo termine, por favor, porque estamos teniendo casos de multidrogoresistentes o XDR, que es ya la tuberculosis incurable. Entonces, de ustedes depende de que este índice no aumente, ¿no? Y que se quede ahí nomás, al contrario, que disminuya.
y agradecemos su sintonía. Recuerde, cuando vaya en una combi o en un micro, abra las ventanas. Cuando estornude, póngase el antebrazo. Lleve siempre pañuelo o papel higiénico para toser o estornudar también. Y lávese las manos, haga ejercicio, aliméntese bien y nos reencontramos el próximo sábado aquí en Tu Amigo Sisol. Gracias por su sintonía.